Efectos del coronavirus en el sistema nervioso. La pregunta que contestaremos será: ¿qué sabemos sobre los efectos del SARS sobre el sistema nervioso? Los efectos inmediatos agudos, la recuperación típica, las posibles complicaciones neurológicas, y ese es el énfasis que estaremos haciendo. Los coronavirus son causas comunes de enfermedades del tracto respiratorio superior, generalmente leves o moderados, como el resfriado común, con síntomas que pueden incluir secreción nasal, fiebre o dolor de garganta, tos o una sensación general de enfermedad. Sin embargo, un nuevo coronavirus llamado coronavirus 2 de síndrome respiratorio agudo severo, escrito hace varios años ya en el Medio Oriente, surgió y se propagó para causar la pandemia de COVID-19. Esta es una enfermedad denominada así, apareció en el 2019 y es infecciosa y puede afectar personas de todas las edades de muchas maneras. Como parte de la investigación hasta la fecha, se ha centrado en la infección aguda y en salvar vidas. La investigación muestra que muchos síntomas neurológicos del COVID-19 son probablemente el resultado de la respuesta inmunitaria generalizada del cuerpo a la infección, en lugar de que el virus infecte directamente el cerebro o el sistema nervioso. En algunas personas, la infección por SARS provoca una respuesta exagerada del sistema inmunológico, debo decir SARS, coronavirus 2, que es el COVID-19. Y continuamos diciendo que se han observado cambios en el sistema inmunológico No hay evidencia de una infección viral generalizada en el cerebro. Algunas personas con COVID-19 inicialmente tienen o desarrollan en el hospital un estado dramático de confusión llamado delirio. Roturas de vasos sanguíneos pequeños que han provocado hemorragias en el cerebro, que son las llamadas microhemorragias. Esto es en algunas personas con el COVID-19. El cerebrovascular es una interrupción repentina del flujo sanguíneo continuo al cerebro. Los coágulos de sangre y el daño vascular relacionado con las venas capilares y arterias del cuerpo del COVID-19 pueden causar accidentes cerebrovasculares incluso en adultos jóvenes sanos que no tienen los factores de riesgo comunes de accidente cerebrovascular. El COVID-19 también puede causar coágulos de sangre en otras partes del cuerpo, por ejemplo en el corazón o cerca del mismo. Los niveles bajos de oxígeno en el cuerpo, llamado hipoxia, pueden dañar permanentemente el cerebro u otros órganos vitales del cuerpo. Y algunas personas hospitalizadas requieren ventilación artificial con respiradores. Las imágenes de diagnóstico de algunas personas que han tenido COVID-19 muestran cambios en la sustancia blanca del cerebro que contienen las fibras nerviosas largas o cables por los que fluye la información de una región del cerebro a otra. Estos cambios pueden deberse a la falta de oxígeno en el cerebro, la respuesta inflamatoria del sistema nervioso, del sistema inmunológico al virus, también es un factor al cual podría deberse, o lesiones en los vasos sanguíneos que han tenido hemorragia. Podría contribuir a las dificultades cognitivas en personas con COVID-19. La enfermedad difusa no es infrecuente en personas que requieren cuidados intensivos en el hospital, pero no está claro si también ocurre en personas con una gravedad de leve a moderada de la enfermedad. Afortunadamente, las personas que tienen síntomas leves a moderados generalmente se recuperan en unos pocos días o semanas. En cuanto a las complicaciones neurológicas del COVID-19, investigadores están siguiendo algunos efectos agudos conocidos para determinar su relación con las complicaciones postagudas de la infección por COVID. Estos efectos postagudos suelen incluir fatiga en combinación con una serie de otros síntomas. Estos pueden incluir problemas con la concentración y la memoria, trastornos del sueño, frecuencia cardíaca fluctuante y sensación alternante de frío o calor, tos, dificultad para respirar, problemas para dormir, incapacidad para hacer ejercicio hasta los niveles normales previos, malestar durante 1 o 2 días después.
Todavía no se sabe cómo la infección conduce a estos síntomas persistentes y por qué en algunas personas ocurre y no en otras. Algunos síntomas experimentados por algunas semanas o meses después de la infección sugieren que el sistema nervioso periférico puede estar envuelto. Hemos recientemente visto un pacientito en nuestra oficina que tiene unas características que sugieren un envolvimiento del sistema nervioso periférico y para lo cual se está estudiando. La vasta red de comunicación que envía señales entre el sistema nervioso central, el cerebro, que es el cerebro y la médula espinal y todas las demás partes del cuerpo, esto es lo que se conoce como el sistema nervioso periférico. Los nervios periféricos envían muchos tipos de información sensorial al sistema nervioso central. Los síntomas de neuropatía periférica varían según el tipo de nervios, si son motores, sensoriales o autónomos, que estén envueltos. Los nervios motores controlan el movimiento de todos los músculos bajo control consciente, como los que se utilizan para caminar, agajar cosas o hablar. También pueden, entonces, si sufren daño, la persona sufrir debilidad muscular y calambres. Es que es el tipo de manifestación que hemos visto en este paciente de la clínica. Los nervios sensoriales transmiten mensajes de nuestros sentidos del tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato. Los síntomas del daño a los nervios sensoriales pueden incluir pérdida del sentido del tacto, temperatura y dolor o sensación de hormigueo. Los nervios autónomos controlan los órganos para regular las actividades que las personas no controlan conscientemente, como la respiración, la digestión y las funciones del corazón y las glándulas. Los síntomas comunes incluyen exceso o ausencia de sudoración, intolerancia al calor y disminución de la presión arterial al ponerse de pie. El síndrome de taquicardia ortostática postural también es bastante frecuente. Puede aumentar la frecuencia cardíaca al ponerse de pie y causar síntomas como aturdimiento o desmayo o dificultad para concentrarse. El síntoma persistente más común semanas y meses después de la infección por COVID-19 es la fatiga. La fatiga es similar a la que se experimenta con muchas infecciones virales como la gripe. Puede ser provocada por la actividad física como mental. Algunas personas no pueden regresar al trabajo o a la escuela después del COVID-19 debido a la fatiga, mientras que a otras les resulta extremadamente difícil lograr su nivel normal de actividad. Tareas como pasear al perro o ir de compras pueden provocar cansancio y fatiga extremas. Algunas personas no pueden realizar las actividades cotidianas sin sentir dolor o cansancio. Se sabe que las complicaciones relacionadas con el COVID, como la función cardíaca, pulmonar o renal deprimida, la falta de sueño o la pérdida de condición muscular, causa fatiga y afectan la capacidad para hacer ejercicio. La fatiga es muy común en la mayoría de las afecciones inflamatorias. Deterioro cognitivo, muy importante. Las personas con enfermedad aguda grave por el COVID pueden desarrollar confusión, delirio y un nivel de conciencia deprimido. Aquellos que sufren de secuelas postagudas del COVID con frecuencia tienen dificultad para concentrarse y problemas de memorias, a veces llamados niebla mental. Este deterioro es un síntoma común en personas con fatiga severa o por cualquier causa. Una variedad de anomalías inmunes, metabólicas o de los vasos sanguíneos o efectos de fármacos pueden contribuir a los efectos dramáticos sobre la función cognitiva de la infección aguda. Se desconoce si estos también son la base de los problemas experimentados semanas o meses después de una enfermedad leve o moderada. En cuanto al dolor de los músculos y las articulaciones y el pecho, algunas personas continúan informando sobre un dolor en el músculo o grupo de músculos, dolor en las articulaciones y fatiga después de recuperarse del curso inicial del virus. El dolor muscular persistente y el dolor en el pecho son comúnmente reportados por personas que se recuperan del síndrome del COVID, pero ahora lo reportan quienes tenían una enfermedad infecciosa leve o moderada. Algunas personas también tienen una sensación de dificultad para respirar a pesar de que las pruebas de función pulmonar son normales. La pérdida prolongada o persistente del olfato o del gusto también se reportan. La pérdida del sentido del gusto del olfato es característica del COVID-19
porque infecta el tejido que forma el revestimiento de la nariz. Se ha descubierto que el virus se dirige a ciertas células de la nariz que sostienen las células nerviosas. Esas células nerviosas detectan olores y envían esa información al cerebro. El daño a estas células de soporte puede causar pérdida de olfato del gusto, que puede continuar durante semanas o meses, a medida que estas células se reparan a sí mismas o son reemplazadas por células nuevas. Fiebres y escalofríos persistentes. Algunas personas que se recuperan de su infección aguda continúan teniendo fiebre intermitente junto con escalofríos y dolor corporal. Algunas personas tienen fiebre alta y prolongada después de que la infección desaparece, lo que puede contribuir a la sensación de fatiga. Las personas que se recuperan de la infección inicial pueden tener una desregulación de la temperatura, en la que es difícil para el cuerpo mantener una temperatura normal. También ocurren efectos respiratorios prolongados por el COVID. Esta es una enfermedad principalmente respiratoria que puede afectar gravemente los pulmones durante y después de la infección. Algunas personas con la enfermedad tienen dificultades para respirar y algunas requieren soporte de oxígeno suplementario o ventilación mecánica a través de un respirador. La enfermedad también puede dañar los músculos que nos ayudan a respirar. La lesión pulmonar puede causar bajo nivel de oxígeno en sangre e hipoxia cerebral, que ocurre cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno. Esto puede provocar deterioro cognitivo, convulsiones, derrames cerebrales y daño permanente al cerebro u otros órganos. Los resultados de varios estudios muestran que incluso en personas que han tenido una infección leve o moderada, los efectos del COVID-19 pueden persistir en los pulmones durante meses. Algunas personas desarrollan neumonía después de que ha pasado su enfermedad aguda. Varias personas necesitan rehabilitación pulmonar. Los dolores de cabeza. Estos se encuentran a menudo entre los muchos síntomas que pueden acompañar a la infección por coronavirus. Pero algunas personas pueden o continúan teniendo dolores de cabeza leves a través de semanas después de la recuperación. La sensación de presión es diferente a la de una migraña que puede ser provocada por el estrés. Los dolores de cabeza pueden ser poco frecuentes o crónicos, mientras que hay personas que lo informan a diario. Trastornos del sueño es uno de los efectos neurológicos a lo largo a largo plazo por la infección. Informa que tienen problemas para conciliar el sueño. La pérdida de continuidad de sueño también afecta negativamente la atención y el estado de ánimo. También puede ocurrir ansiedad y depresión, y algunas personas pueden desarrollar un trastorno de estado de ánimo o de ansiedad. Las personas con este diagnóstico se les hace difícil tener sueño reparador, pueden tener dificultades cognitivas, taquicardia ortostática, postural y dolor muscular. Algunas personas pueden continuar presentando estos síntomas más allá de los 6 meses y calificar con un diagnóstico de enfermedad prolongada, pero se desconoce cuántas personas lo desarrollarán. Estas personas que tienen varias afecciones médicas subyacentes pueden tener un mayor riesgo de enfermedad afectando el sistema nervioso a largo plazo. Sin embargo, no todas las personas con una afección subyacente corren el riesgo de desarrollar una enfermedad grave. El COVID-19 es un virus nuevo, existe poca información sobre el riesgo de contraer la infección en personas que tienen un trastorno neurológico. Las personas con cualquiera de estas afecciones pueden tener un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID. Y mencionamos la enfermedad cerebrovascular, la obesidad, la demencia, diabetes, alta presión sanguínea. Existe evidencia de que el COVID-19 parece afectar de manera desproporcionada a algunas poblaciones raciales y étnicas, quizás debido a tasas más altas de afecciones persistentes como enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades pulmonares. Los determinantes sociales de la salud, como el acceso a la atención médica, la pobreza, la educación, la capacidad de permanecer socialmente distante y el lugar donde las personas viven y trabajan, también contribuyen a aumentar los riesgos y los resultados para la salud en las personas que sufren el COVID-19. Hay mucha información emergente sobre los problemas neurológicos a largo plazo. Hemos mencionado aquí las que han sido objeto de mayor investigación. Sin embargo, todavía no hay una data establecida que permita tener un cuadro completo de esta situación. Estaremos
pendientes a la evolución de esta pandemia, que todavía nos resta un camino, y así con toda la data que se acumulen podremos estar mejores informados y crear la conciencia entre aquellas personas que aún tienen dudas sobre la necesidad de la vacunación, de la importancia de que lo hagan inmediatamente, que no hagan caso a la información equivocada que se ha difundido y que está interfiriendo tanto con que las personas hagan lo que tienen que hacer para conservar su salud.